¿Cuántos de ustedes, cuántos tienen a sus hijos en las escuelas públicas del país? Para entender un poco lo que ha estado pasando en la educación durante todos estos años, porque el problema de la educación no es por una huelga. La educación está mal con huelga o sin huelga, porque no se ha hecho un análisis integral del problema. No se ha enfrentado el problema integralmente. Y todos hemos sido responsables de esto. Y la ministra actual, por partida doble, porque ella fue ministra y tuvo la oportunidad de hacer los cambios necesarios y no los hizo. Y ahora volvió y ahí la tenemos. ¿Cuántos de ustedes caminan por las calles del país, por las comunidades, para saber qué siente el pueblo panameño? ¿Cuántos van a buscar medicinas a las farmacias del Seguro Social y a las farmacias del Ministerio de Salud para saber si hay medicinas, si hay insumos para los exámenes de laboratorio, si hay equipos para una resonancia magnética o un CAT? ¿Cuántos tienen que formar fila para hacerse una, esto que le hacen a una diálisis o un familiar? ¿Cuántos tienen que ir al oncológico desde las 2 de la mañana o desde la noche antes a formar fila? ¿Para qué digo esto? ¿O por qué digo esto? Porque ¿cómo tú puedes estar al lado de un presidente si tú no vives el día a día de lo que vive el pueblo panameño? ¿Cómo puedes aconsejar a un presidente si no vives la realidad que vive el pueblo panameño? Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? El presidente tiene que buscar consejeros que estén pisando la tierra, que hagan grón, el pie pelado con el piso, para que así se pueda enterar de la realidad del país. A eso me refiero con esto, señoras y señores. Bien, tengo a Fernando Ábrego, es dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, y quiero preguntarle su opinión acerca de ese decreto improvisado que salió el día martes, donde prácticamente se le dice al país que van a reemplazar a los docentes que no están yendo a los planteles educativos por docentes nuevos. O sea, como el que se quita un suéter que está sudado y se pone un suéter limpio. Yo no sé si un decreto está por encima de una ley y si la ministra de Educación está al tanto de eso. Señor Ábrego, bienvenido. Sí, buenos días Álvaro, buenos días Lisbeica, saludos y gracias por la oportunidad. Ese decreto 17 del martes 24 de junio del presente año realmente es un decreto espurio, ilegítimo, que además viola la normativa que regula todo el sistema educativo a razón del tema de nombramiento en este país. Además contiene elementos que son falsos porque plantea, por ejemplo, en el artículo 1, creo que numeral 3, como que si el primer trimestre nunca se dio, y efectivamente nosotros 1 mes, 2 semanas estuvimos impartiendo clases con nuestros estudiantes y nosotros hemos hecho un monitoreo porque en los bastiones de lucha se habla de todo. Se habla de la 462, de la situación de desempleo en el país, sobre lo que hicimos en el centro educativo y la mayoría de los docentes recogió la suficiente nota. Lógicamente hacen falta algunos temas que quedaron pendientes en las semanas de culminación del primer trimestre, pero no puedes poner en un decreto decir que se perdió el primer trimestre porque eso es falso. Lo otro es que ellos hablan de vacante, pero ¿qué vacante?
si esos puestos, tanto de maestros como de profesores en las distintas especialidades, lo tienen quienes hacen el uso y el ejercicio de un derecho que es la huelga. Desde el momento que tú sustituyes, porque incluso utilizan la figura de sustituto, esa figura no está regulado en ningún decreto ni en la ley orgánica de educación, pero vamos a utilizar el concepto que ellos plantean allí. Del momento que tú sustituyes a una persona, a un trabajador que está en huelga, tú no estás desconociendo el derecho de huelga, tú estás violando un artículo constitucional. Y ya nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que una ley que regule, una ley no puede estar por encima de un principio constitucional sobre pretexto de que no ha regulado ese artículo constitucional. Me estoy refiriendo al 69 de la Carta Magna. Por otro lado, aquí se habla de una serie de situaciones en la exposición de motivos en el considerando, como por ejemplo que plantean el tema del interés superior del menor, que nosotros siempre lo hemos defendido y que incluso aparece en la ley 285, que en el gobierno pasado, yo quiero manifestar aquí, que el gobierno del señor Nito Cortizo fue forzado por la UNESCO y la UNICEF para efecto de que y el órgano legislativo para que se hiciera una norma 285, porque el Estado panameño es uno de los estados que mayormente vulnera el derecho de la niñez y la adolescencia en este país. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente en el informe que sale de la ONU en el año 2019 habían 453,000 jóvenes en edad escolar con pobreza multidimensional en este país. Eso significa sin educación, sin agua, sin trabajo, sin casa, sin nada. Y este es un país cuya población es pequeña en comparación con el resto de los países, por lo menos los países aledaños, y con mayor recursos económicos. Entonces, cuando aquí se utiliza el interés superior del menor como un escudo para que la comunidad empiece a cuestionar la decisión de los docentes a razón de la huelga indefinida que tenemos en este momento, definitivamente que ese es jugar con la niñez y la adolescencia. Además, la señora ministra, yo quiero decirle que ella ejecutó el año pasado el 22% del presupuesto, estamos hablando de 1.700 millones de dólares. Ella debió haberse mantenido en todos los proyectos que ya se habían definido en las escuelas y colegios a nivel nacional para mejorar las condiciones de educabilidad. Eso es vulnerar el interés superior del menor de parte de la señora ministra. Y lo que va de este año, solamente el 10% de ejecución. Se la pasan nada más haciendo traslado de partida por un lado hacia otros ministerios y por el otro lado también haciendo adjudicaciones sin el debido proceso, como el tema con los señores Virsi, el tema de las computadoras. Hay una larga lista de una serie de situaciones que no responden a las necesidades prioritarias que tiene el sistema educativo panameño. Y es lamentable que utilicen ese concepto. Y por otro lado, aquí se habla mucho del cerco de la pobreza, que la educación rompe el cerco de la pobreza. Pero yo quiero preguntar, cuando aquí se habla del cerco de la pobreza, ¿qué son las cosas que integran el cerco de la pobreza y cómo se genera esa pobreza? Porque desde la perspectiva y análisis que nosotros hemos hecho como docentes y como organizaciones magisteriales y ASOPROF, es que precisamente una de las cosas que viene a reforzar el círculo de la pobreza es la 462, que garantiza pensiones de miseria, hambre y desesperación para las futuras generaciones y actuales generaciones. Entonces es una contradicción decir que la educación rompe con el cerco de la pobreza cuando la pobreza es generada por quienes tienen eso como bandera. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo desde el año pasado, y nos mantenemos en eso, es un diálogo sincero, honesto, transparente, para que veamos por lo menos los artículos que son más lesivos a los intereses de la clase trabajadora. Aquí se ha hablado
de posiciones polarizadas. El gobierno dice que no va a derogar, nosotros decimos que sí hay que derogarla porque es lo más justo y lo más conveniente para el país. Pero ante la falta de diálogo, tosudez, un gobierno ciego, sordo, mudo, que no le interesa escuchar otras voces, solamente la de sus asesores, solamente la de algunos empresarios que le hablan al oído y que le conviene en la 462. Tú no puedes construir democracia con esa actitud. Yo creo que no existe gobierno en el mundo que no se sienta en una mesa a poder resolver los problemas fundamentales. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste antes de iniciar esta entrevista. Aquí hay cosas que tienen prioridad y que los panameños y las panameñas tenemos que poner la cara seria para enfrentarlo, que es el tema del agua, que es el tema de la salud, que es el tema efectivamente de educación. Pero nosotros exigimos que quien esté en el Ministerio de Educación sea una persona proba. O sea, la señora ministra ya fue ministra de Educación, no resolvió, la vas a poner de nuevo y miren toda la situación que ha generado y que profundiza la crisis dentro del Ministerio de Educación y que esto, como dicen por allí, la bola pica y se extiende, va a ser 4 años de conflicto permanente con la ministra de Educación porque no tiene hoja de ruta, no conoce el tema educativo y depende totalmente de muchos asesores, de los cuales muchos de ellos están en la misma situación que ella, que no conocen del tema educativo. Muchos andan detrás del 7% que ganaron los gremios magisteriales en el 2022, pero que no se está utilizando para atender las prioridades del sector. Entonces, definitivamente que frente a esa situación, esto no viene a ayudar absolutamente nada. Este decreto ejecutivo 17 del 24 de junio 2025, porque lo que hace es que profundiza la crisis y ojalá los diputados empiecen a legislar para efecto de que todo servidor público cuyas acciones de manera negligente, de manera consciente, cometen contra los derechos de los trabajadores, paguen con su propio pecunio. Porque lo que pasa es que aquí los servidores públicos cometen errores, hacen barbaridades, se van y no pasa nada. El Estado queda demandado y el Estado que tiene recursos de los impuestos de todos los panameños es quien queda haciéndole frente a todas estas ilegalidades que se están cometiendo y que en estos momentos el Ministerio de Educación, con este decreto espurio, con este mamotreto legal, no tiene ningún tipo de asidero ni constitucional ni legal y viola todos los preceptos legales contenidos en el marco jurídico regulatorio del sistema educativo panameño, en este caso específico del Ministerio de Educación. Profesor. Por lo tanto, nosotros definitivamente que hemos visto que viola el artículo 220 de la Ley Orgánica de Educación, es decir, viola el tema de las funciones de las comisiones de selección, viola también la Constitución y viola también la Ley Orgánica en otros articulados que nosotros efectivamente vamos a presentar un amparo de garantía contra este decreto que violenta una serie de articulados en distintos instrumentos legales. Profesor, en las redes veo a diario personas decir, y he escuchado a la propia ministra y a voceros del gobierno expresar lo mismo. ¿Qué hacen los docentes en huelga si esta ley no los afecta en lo más mínimo? Incluso, dicen algunos, ellos tienen jubilación especial. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hay gente que no se ha leído la ley. Yo escucho con mucha frecuencia el argumento de que nadie se va a poder jubilar a los 57 y a los 62 años con el 60% como se jubila hoy la gente con esta nueva ley, sino con el 30 o 40%. ¿Qué nos tiene usted que decir, ustedes que han estudiado este tema, al respecto de esas dos preguntas? Mira, primero manifestar que el tema no solamente se trata
de la pensión de los trabajadores, en este caso los trabajadores de la educación. Muchos compañeros me han preguntado, por ejemplo, profesor Ábrego, ¿yo estoy en el sistema solidario o estoy en el sistema mixto? Y nosotros lo que le hemos manifestado, bueno, si tú tenías, en el 2007 tenías 35 años, es decir, que todos los docentes que tienen de 35 años para abajo están en el sistema mixto. Y el sistema mixto, tal cual como está concebido en la ley 51, con las modificaciones que hizo la 462, para poder llegar a la tasa de reemplazo del 60%, van a tener que quedarse ya no 3 años como planteaba el proyecto de ley 163, sino más de eso como lo plantea el 462, que si bien es cierto no dice de manera expedita, de manera directa el aumento de edad de jubilación, pero todo trabajador quiere llegar al 60% para que tu pensión responda a las necesidades y al alto costo de la vida. ¿Eso qué significa? Significa que te vas a tener que quedar, en el caso de los hombres, más de 62 años. Y en el caso de las mujeres, de igual manera. Y es más, al quedarse el maestro, al quedarse el profesor en esos puestos de trabajo más de 3 años, como inicialmente se habían planteado, porque la gente se va a quedar, Álvaro, como en efecto se ha quedado en los puestos de trabajo, eso va a significar que vas a tener una generación longeva de maestros y profesores en los puestos de trabajo, y vas a tener una larga fila de jóvenes que ya no van a estudiar para magisterio, porque van a tener que esperar demasiado. Es decir, ante un profesor entraba, por ejemplo, a los 28 años, 30 años en el sistema educativo. Ahora vas a tener que esperar mucho más tiempo. La gente va a preferir ser policía, ¿ya? Va a ser policía, que tienen jubilaciones especiales, ¿ya? Y que no se sacrifican como se sacrifica el maestro, porque habría que poner en la balanza lo que hace un maestro día a día dentro del aula de clase, atendiendo 40 chiquillos, ¿ya? Con personalidades diferentes, con pésimas condiciones de educabilidad, muchas escuelas y colegios sin agua potable, como lo hay en Las Garzas en estos momentos. Váyase a Las Garzas, allá hay muchas escuelas que tienen pozos, ¿ya? Y tienen que subir a los tanques de reserva el agua que solamente se puede utilizar para los baños, pero no es agua potable para poder tomar. Ellos tienen que llevar agua de su casa. Aquí mismo en La Garza, en Panamá Este. Esto no estoy enviando para el interior del país, aquí mismo cerquita. Entonces es una situación, un efecto que tiene la 462. Entonces, claro, a veces tú repites muchas veces una mentira para que la otra gente la siga repitiendo. El otro tema que también hay que plantear aquí es el tema, por ejemplo, de las inversiones. A nosotros nos preocupa el tema además del tema de las pensiones, el tema de las inversiones. Aquí, por ejemplo, todos los fondos que van al Banco Nacional y a la Caja de Ahorro, ahí tiene que haber una reforma de que los intereses que se dan de estas dos instituciones bancarias estatales se suban. ¿Por qué? Para que haya un mayor rendimiento de esos recursos. Nosotros no estamos de acuerdo que la empresa privada administre más de 1.000 millones de dólares con el 10% que se le está dando, porque la administración de esos fondos sale muy costoso para la institución. Nosotros estamos de acuerdo, y que no está en la ley, que se le permita a la Caja del Seguro Social, por ejemplo, el tema de poder participar de megaproyectos en nuestro país para que dinamice la economía, genere empleo y fortalezca la institución, y eso pueda tener un efecto también en las pensiones de todos los trabajadores de la educación. Y a mí me da mucha pena hablar nada más de los trabajadores de la educación, porque lo que pasa es que esa es una narrativa y un discurso de hacerle ver al docente, como lo dice el mismo decreto que tú mencionaste, de que la huelga es ajena al tema educativo. Y ellos no hablan de huelga, hablan de paro. Por lo tanto, desconocen las figuras de huelga. Como que si nosotros no somos seres sociales, es decir, yo tengo que meterme al aula de clase mientras el país se cae a pedazos. Y yo coincido cuando tú manifiestas que yo me puedo alegrar porque Panamá le gana a Jamaica, porque Panamá le gana a El Salvador. Pero aquí hay temas que tenemos que ver como sociedad, y los maestros y los profesores formamos parte de esta sociedad. Somos seres sociales que nos preocupa, y es más,
lo resentimos más que cualquier otro trabajador, porque nosotros lo vemos dentro del aula de clase cuando los estudiantes no van porque no tienen pasaje, porque no tienen comida, porque no tienen útiles escolares. Y eso lo resiente y nosotros no podemos ser ajenos a la situación que yo mencioné al inicio de esta entrevista, cuando yo decía que en el 2019 habían 453,000 jóvenes y niños en edad escolar con pobreza multidimensional. Y eso está por las nubes ahora. Ya no son 453,000, hay mucho más, mucho más. Y eso es un tema serio, serio, que el Estado tiene que atender, que el Ministerio de Educación tiene que atender, por ejemplo, con los comedores escolares y con una serie de situaciones que nosotros siempre hemos venido denunciando a razón de este tema. Entonces no se trata nada más de que si afecta o no afecta al educador como un criterio individualista. No. Uno de los principios que efectivamente nosotros hemos defendido es el tema de la solidaridad. Y el tema de la solidaridad no en función solamente de las pensiones, sino en la atención de salud. Porque esta ley 462 va disminuyendo efectivamente el tema, por ejemplo, de lo que le corresponde a una viuda, a un viudo, a razón de si uno de los cónyuges fallece. Pero también hay una disminución en el tema de muerte de uno de los asegurados. O sea, han disminuido las prestaciones que daba la Caja del Seguro Social, al igual que los beneficiarios. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Esto no es un tema de pensión nada más. Pero para poder nosotros ventilar todo este tema y que el pueblo panameño lo vea, bueno, entonces hagamos una mesa y que se transmita en vivo y verán todas las propuestas que nosotros podemos presentar en la mesa. La consigna para la calle, pero las propuestas en la mesa, y eso es lo que nosotros queremos, pero no lo quiere el gobierno nacional. La calculadora bendita de la Caja de Seguro Social, ¿ya salió, profesor? Bueno, ellos la habían sacado, pero después la habían desmontado por algunas imperfecciones que tenía en la plataforma ahí mismo de la Caja del Seguro Social. Y yo en los últimos días no me he puesto a ver si la subieron nuevamente. Pero recuerden que inicialmente, cuando se había dado recientemente ya la aprobación de la 462, ellos la subieron a la plataforma. Pero hubo problemas y la quitaron, la bajaron de la plataforma de la Caja del Seguro Social y no sé si la han vuelto a subir. No, por eso le preguntaba, porque aquí hay gente diciéndome que todavía la calculadora no está funcionando. Desde el 8 de mayo me dijeron que ya iba a estar operando y todavía tengo entendido que no está funcionando esa calculadora. Oiga, y acercamiento con la Asamblea, con el Ejecutivo, ¿ha habido alguno? Porque la ministra, por lo que he observado, en vez de construir puentes, ha estado creando muros para no lograr ese entendimiento entre el Ejecutivo y los gremios magisteriales. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de avanzar en la posibilidad de encontrarle una salida a este problema? Yo lo primero que quiero decirte, Álvaro, algo muy breve, es que la señora ministra de Educación, aunque ella lo niegue, le tiene un odio visceral a los gremios magisteriales y a los dirigentes. Y frente a esa situación es imposible poder construir puente con el Ministerio de Educación. Por eso nosotros estamos solicitando, como su nombramiento es libre nombramiento y remoción, su nombramiento es político, estamos solicitando la destitución de la señora ministra. Y nosotros sabemos claramente, según información que tenemos, que se están haciendo expedientes amañados, espurios, en el Ministerio de Educación para destituir a dirigentes magisteriales, como ya lo hizo en la época de Martinelli. Es decir, esa es una vieja práctica que la van a seguir utilizando. Por eso es que es difícil poder construir puente con la señora ministra de Educación, porque según ella, el problema de la educación son los gremios magisteriales, como que si las políticas públicas en materia educativa emanan de los gremios magisteriales. Nosotros le dimos a ella desde el día 1, queremos participar y queremos contribuir con su hoja de ruta y con su propuesta educativa a poder ejecutarla y a poder desarrollarla. Y lo primero que le preguntamos, ¿dónde está la hoja de ruta? No la tenía.
Y yo creo que no la tiene todavía. Nosotros tenemos más acercamiento con la CONET que con el gobierno nacional. Nosotros nos hemos reunido ya 2 veces con la CONET, con el señor Díez, que es el presidente, y efectivamente hemos establecido un cronograma de trabajo en lo que ya nosotros los gremios magisteriales estamos trabajando en los artículos que son los artículos más lesivos para la clase trabajadora, indistintamente de la actividad económica que usted realice, y lo vamos a ver conjuntamente con ellos, con sus técnicos, y ver la posibilidad de poder presentar de manera conjunta una propuesta a la Asamblea Nacional que lleve la firma, por así decirlo, de la empresa privada y de la CONE. Con la Cámara de Comercio maneja el mismo discurso que el gobierno nacional. Cámara de Comercio, o sea, cuando el señor presidente decía que él iba a gobernar, que su gobierno era de empresario, yo creo que se hacía referencia específicamente a la Cámara de Comercio. Y parece ser que dentro de la clase empresarial hay muchos empresarios que no les gusta el modelo de gobernanza autoritario del señor presidente de la República. Y con esa gente que cree en la democracia y que cree que la ley sí puede ser mejorada, es con los que nosotros en estos momentos tenemos un nivel de acercamiento y estamos trabajando inicialmente esos articulados para presentárselo a la sociedad panameña. Y con el caso de los diputados, hemos conversado con diputados que votaron en contra de la ley 462, pero también estamos conversando con los que votaron a favor. Aquí hay que revisar el tema de la cantidad de requisitos que exige la 462 para poder lograr el 60% de tasa de reemplazo a razón de la pensión que te corresponde, porque ese es el detalle de esta ley 462. Entonces, definitivamente que ayer teníamos un acercamiento con algunos asesores del gobierno nacional, pero ellos mismos desistieron de la reunión. La íbamos a tener en el arzobispado, ellos mismos desistieron de la reunión, me imagino yo, por el decreto que sacó la señora ministra de Educación, que definitivamente ante la posibilidad de destitución espuria, ilegal, del Ministerio de Educación hacia los compañeros docentes a nivel nacional, nosotros no podemos estar con paños tibios y conversar cuestiones que mientras los asesores están planteando una cuestión, el Ministerio de Educación se está haciendo otra cosa. Y frente a esa situación debe haber claridad de parte del gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros seguimos tocando puertas responsablemente, que no significa eso que nosotros vamos a claudicar en nuestras aspiraciones. Porque pretender mejorar la 462 es la responsabilidad que tiene todo ciudadano y todo dirigente que representa un colectivo, que representa a la clase trabajadora organizada, y en ese camino estamos y ojalá podamos llegar en buen puerto para efecto de más adelante, una vez que logremos esta primera fase, tener otra fase también en los años venideros de seguir revisando la norma. ¿Qué pasaría si se logra concretar lo que la ministra está planteando de sacar a 5.000, 10.000, 15.000 educadores y traer a las aulas a gente nueva? El tiempo que esto tomaría, la calidad que recibirían los estudiantes, la formación de ese docente que no ha estado trabajando, cómo van a llenar vacantes que no existen, porque no hay vacantes, y cómo vas a ubicar docentes en áreas tan sensitivas como química, física, matemática, no sé, español. ¿Cómo operaría esto? ¿O esto sería un gran circo realmente? Sí, efectivamente. Mira, Álvaro, lo que tenemos ya experiencia de estar dentro de un aula de clase, y en el caso de los profesores de ciencias naturales, que es el ejemplo que tú estás planteando, tú le tienes que hacer un recorrido a los estudiantes para ver cuáles son los insumos que hay, qué tipo de reactivos hay, conocer al estudiante. Por eso que
en la Ley Orgánica de Educación, en el decreto ejecutivo 732 del 2010, si mal no recuerdo, establece que existe la semana de organización. Nosotros este año tuvimos prácticamente 2 semanas de organización, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso sensitivo, en donde tú primero tienes que relacionarte con el estudiante, le tienes que explicar cómo vas a trabajar. Pero aquí hay un corte abrupto, aquí hay una ruptura provocada por el Ministerio de Educación donde el estudiante ya ha relacionado a cada uno de sus docentes que estamos en huelga con el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque además yo quiero decirte que en las escuelas de premedia y las escuelas de media, hay muchos estudiantes, la mayoría han permanecido en ese centro educativo toda su vida. Y los docentes también. Y yo le puedo dar clase a un docente en 6º año ahora mismo, pero yo lo conozco desde 9º. Yo le he dado clase desde 8º, 9º, y a veces le he dado clase en 4º año. Es decir, ya hay una relación de años de cómo trabaja el docente, y el docente sabe cuáles son las capacidades individuales de cada estudiante. Y la ministra de Educación parece que nada de eso, porque como no es docente y ella no sabe, y muchos de los que están alrededor de la señora ministra hace años se desligaron del proceso de enseñanza-aprendizaje en el primer y segundo nivel de enseñanza. Algunos están en el sector universitario, que es una situación muy diferente de lo que sucede en primaria, de lo que sucede en premedia y lo que sucede en media. Hay maestros que le dan clase a estudiantes en 6º grado, pero lo conocen desde primer año, porque ya lo vieron. Hay una relación entre los maestros con los estudiantes que han permanecido en ese mismo centro educativo conjuntamente con ese equipo de educadores, con ese equipo de docentes. Y estos procesos, que son procesos complejos, que no son procesos fáciles, pareciera ser que es como si tú jugaras un dama, quitas una y pones otra y no pasa nada. Ya, y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a dar de manera automática. Yo te estoy hablando desde el punto de vista pedagógico, porque desde el punto de vista legal, por supuesto que hacerlo es toda una ilegalidad, y nosotros estamos preparados ya con nuestros abogados para presentar las distintas demandas, denuncias penales, querellas penales, y no solamente contra la ministra de Educación, sino también con todos los directores regionales, incluso con aquellos directores de centro educativo que se presten para esto. Mira, el día de ayer, mientras estábamos en la Corte Suprema de Justicia, allí nos enteramos por algunos compañeros que nos llamaron, que dice que la Policía Nacional fue a la casa de algunos maestros. Escucha esto, Álvaro. Wow. Fue a la casa, la Policía Nacional fue a la casa de algunos maestros con un representante, en el caso, por ejemplo, de Abel Bravo, con algunos representantes del centro educativo, o yo no sé si de la dirección regional, tocándole la puerta al maestro para notificarlo de su destitución. Es decir, hay un desconocimiento y una persecución con todos aquellos que apoyan esa política de la señora ministra contra los dirigentes de capítulo de los centros educativos, pero también con los dirigentes nacionales. Y nosotros nos vamos a defender frente a todos esos ataques, frente a todas esas persecuciones que parece que es el modus operandi del Ministerio de Educación, el modus operandi del Ministerio de Trabajo, el modus operandi del señor presidente de la República con todos los patriotas y luchadores sociales. Profesor, y nosotros vamos a hacer lo necesario para defendernos frente a esas situaciones. Profesor, una pregunta. Usted acaba de mencionar a algunos directores y es un cuestionamiento que he escuchado también. A nivel administrativo, ¿cómo están las escuelas en este momento? ¿Los directores se encuentran en las escuelas? ¿Hay un movimiento, hay un mantenimiento de los centros educativos? Uno, eso. Y dos, ¿cómo operaría el tema de avanzar esta ejecución de este decreto a nivel administrativo? ¿Estos directores qué dicen? ¿Cuál es el punto de vista que tienen con respecto a esto? Bueno, hay posiciones divididas, porque hay un grupo importante de docentes que dicen que no van a violar la ley, que hay un procedimiento que establece la Ley Orgánica de Educación, que establece el 618, que establece la Ley 38 del 2000, que habla sobre procedimiento administrativo en general, y que ellos no van a pasar por encima de la ley simple y sencillamente porque la ministra de Educación así lo dice, porque los que sí apoyan a la ministra
están haciendo estas cosas y cuando tú le preguntas, pero eso es ilegal, y lo que te responde es porque la ministra lo dijo, pero es que la ministra no es la ley. La ministra no es la ley. Y frente a esa situación de esos directores que se atreven a hacer estas ilegalidades, vamos a ver si la señora ministra de Educación, cuando le presentemos las querellas y las denuncias penales, le va a sacar de su pecunio, salvo que saque un abogado de la Dirección Nacional de Asesoría Legal y se lo preste a los directores que se están prestando para esta situación, que sería también otra ilegalidad, porque tú no puedes tener dualidad de funciones, sería conflicto de intereses si del Ministerio de Educación sale un abogado para representar a algún director de centro educativo. Entonces, definitivamente que hay toda una serie de situaciones administrativas que tenemos que ventilar. Pero este decreto 17, vamos a presentar posiblemente mañana viernes, vamos a presentar un amparo de garantía por ilegal. Y definitivamente que en el caso de los docentes que se le está notificando para provocar el miedo y lograr la estampida de los docentes de los bastiones de lucha a los centros educativos y romper la huelga, que es el objetivo político del gobierno nacional y de la señora ministra, ya se ha demostrado que los bastiones de lucha se mantienen, los maestros, se mantienen los profesores, porque el tema de la dignidad y de la lucha justa que nosotros libramos en este momento está por encima de todas esas actuaciones espurias e ilegales emanadas del Ministerio de Educación. ¿En qué áreas y a qué maestros tiene identificado usted, profesor, les han notificado de esta destitución? Sí, en Arraiján, Liz, en Arraiján tenemos información que fueron, lo que pasa que cuando fueron a la casa de algunas compañeras en Arraiján, las compañeras estaban en los bastiones de lucha. Y en el caso de Colón, en estos momentos, vamos a hacer el monitoreo en el día de hoy y me imagino que se va a dar en otros lugares, pero también tenemos directores que nos han dicho, nosotros no nos vamos a prestar para esta sinvergüenzura ilegal. ¿Por qué? Porque el servidor público no puede violar ni la Constitución ni la ley, como lo dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero tampoco se puede extralimitar de sus funciones ni omitir un acto administrativo en el ejercicio de sus funciones. Y en ese sentido hay directores responsables. Lo que pasa es que el sistema educativo, el MEDUCA, tiene muchos directores encargados, es decir, no son directores titulares. No son directores que se ganaron el puesto en concurso y van a hacer lo que la directora regional le diga. Si le dicen haga 5 pechadas, hacen 5 pechadas. Haga 20 abdominales, hacen 20 abdominales. Y no importa la ley que violen. Y quiero manifestar aquí que la obediencia debida en el derecho administrativo no existe y son solidariamente responsables tanto el que amarra la vaca como el que la mata. Es decir, si usted es director de la escuela y a usted le están solicitando que haga un acto administrativo, una orden de hacer o no hacer, sabiendo usted que es ilegal, entonces usted es solidariamente responsable. Y nosotros le estamos pidiendo a los compañeros que nos envíen toda la información por provincia de ese tipo de situación para enfrentarlo también legalmente. Muy bien, profesor. Las actividades de ustedes continúan entonces, las manifestaciones, caminatas, protestas. ¿El movimiento sigue en pie? Sí, mira, Álvaro, bueno, hoy vamos para la Corte Suprema a ver el tema de los amparos que están en lectura por admisión. Ahí nos ayudaron algunos especialistas de derecho laboral, incluso de derecho internacional público, en relación al tema de todos los convenios que Panamá ha suscrito con organismos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como la Organización Internacional del Trabajo, entre otros organismos internacionales sobre el derecho a huelga y también en relación al tema sobre las garantías fundamentales y todo lo que tiene que ver con el derecho de la clase trabajadora. Nosotros mañana vamos a una gran marcha nacional partiendo del Parque Urracá hacia las 5 de mayo, pero van a ir el sector salud, va a estar todos los gremios magisteriales, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y todos los sindicatos centrales de trabajadores, o sea que va a ser una mega marcha y nos vamos a estar preparando para el inicio de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. Y ya ayer había la información de que el señor presidente se va para
para Sevilla, no sé para dónde se va. Hoy se va de viaje. Entonces, parece que este es un modelo de gobernanza igual a la de otros países de la región que en nada ayudan y siempre como pasa, todo se copia mal, no hay originalidad de gobernanza, que realmente el pueblo se sienta satisfecho y que vea la voluntad política para poder solucionar el problema. La presidencia tiene todas las puertas cerradas y las ventanas, todas las puertas y ventanas de la Casa de la Garza están cerradas. Ahí nada más entran los amigos del señor presidente, nadie más puede entrar al Palacio de las Garzas y así no se puede construir democracia ni se pueden resolver los problemas sociales, Álvaro. Bueno, gracias, profesor Fernando Ábrego, por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos a través de Radio Red, cobertura nacional y todas nuestras plataformas